El mensaje para este día tiene por título La oración contestada y el texto en Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14 que ya fue leído anteriormente. ¿Qué es una parábola en la Biblia? Dice Wikipedia lo siguiente: una forma de enseñar de Jesús era por medio de parábolas que son narraciones breves, que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Esta parábola fue dirigida, como lo dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, a aquellos que confiaban en su propia justicia. Estos hombres tenían una alta opinión de sí mismos y pensaban que ya eran tan santos como debían ser y más santos que todos sus vecinos. Tenían exceso de confianza al presentarse ante Dios, pues se apoyaban en su propia justicia. Como dice el texto, confiaban en sí mismos como justos. Y tal confianza en la justicia de uno mismo es una esperanza que condena, como enseña Romanos capítulo 10 versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, y por consiguiente pensaban que Dios les era deudor. Aunque esta es una parábola de las Escrituras, también es un hecho real que se repite cada día en las diferentes iglesias. En este caso, Jesús tomó como ejemplo las actitudes de dos hombres públicos que fueron al templo para orar. Los dos tenían diferentes motivos para hacerlo. Estos hombres fueron un fariseo y un publicano. Entre los que acuden al templo siempre se encontrará una mezcla de buenos y malos adoradores. El fariseo, con todo su orgullo, llegó al templo para hacer alarde delante de Dios de sus propios méritos y, como dice el pasaje, a establecer su justicia propia. En cambio, el publicano, con toda su humildad, no se creyó excluido de la oración y llegó al templo buscando ser perdonado por Dios y que su justicia le fuera imputada. Al respecto dice Romanos 4:5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miremos a estos dos hombres. ¿Quiénes eran? Como hemos visto, uno era un fariseo. Los fariseos fueron un grupo o movimiento político y social, además de una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el período del Segundo Templo. En el Nuevo Testamento vemos algunos fariseos que eran personas de bien y que buscaban conocer la verdad, como Nicodemo, que fue en la noche a hablar con Jesús. Se menciona también a José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo después de su crucifixión. Y también, por supuesto, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que fue un fariseo antes de convertirse al cristianismo. El otro era un publicano o recaudador de impuestos. Hombres que en otras ocupaciones trabajaban para el Imperio Romano, cobrando y recaudando los impuestos que estos habían decretado para los países subyugados. Por este y otros motivos, ellos eran despreciados por sus connacionales. Estos dos hombres, dice el texto, que subieron al templo a orar, tenían diferentes motivos para hacerlo. El fariseo fue al templo a orar porque era un lugar público en el que otras personas podrían verle.
Este es el carácter que Cristo describió acerca de ellos cuando dijo que todo lo hacían para ser vistos de los hombres. El publicano, en cambio, fue al templo a orar porque sentía una gran necesidad de hacerlo. El fariseo lo hacía para alabarse y agradarse a sí mismo. El publicano porque sentía la necesidad de hacerlo, pues necesitaba la comunión con Dios. El primero, con un espíritu altivo y lleno de orgullo. El segundo, humillado y avergonzado por su pecado. Uno con el corazón cerrado, orgulloso de sus tradiciones. El otro con el corazón abierto por el llamado de Dios. El fariseo, ostentando una religiosidad superficial, orgullosa y muerta. El publicano, sintiendo la verdadera necesidad de Dios y la comunión con Él y lo que es recibir y servir al Señor. Ahora miraremos las diferentes actitudes de estos hombres al enfrentarse a Dios. El fariseo y su oración ineficaz. Su actitud fue estar de pie para hacerse ver por las demás personas que estaban en el templo y así llamar la atención de los demás sobre su persona. Dice el versículo 11 que él oraba consigo mismo. Llama la atención las palabras del Señor al decir que oraba consigo mismo, es decir, que toda su oración era para agradarse él personalmente, para sentirse bien con su ego. El fariseo exaltó todas las cosas que para él eran buenas en su vida. Comenzó su oración dando gracias a Dios porque él no era como los otros hombres, según él, ladrones, injustos, adúlteros, y tal vez mirando al publicano que estaba allí arrodillado, ni aun como este publicano, refiriéndose al otro hombre. Según su concepto, él no daba malos ejemplos. Le dijo a Dios que llevaba una vida ordenada, que tenía buena fama. Es probable que fuera así, que no fuera un adúltero, que no era injusto con los demás, que no le hacía mal a nadie, etcétera, etcétera. Además, le dijo a Dios que ayunaba 2 veces por semana, aunque la ley no le exigía eso. También que él pagaba sus diezmos religiosamente de todo lo que ganaba, pero la ley exigía solo el diezmo de los productos del campo. Es decir, que él cumplía con todas y cada una de las demandas religiosas. Le daba gracias a Dios por ese concepto que él tenía de sí mismo, lo que él pensaba sobre su persona y qué es lo que era él. Además, confió en su propia justicia como un mérito para salvarse a sí mismo. Pero no conocía el texto de la palabra de Dios que dice: vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo esto lo hizo para mostrarse a la gente, para que los que lo vieran lo alabaran, porque este hombre se amaba a sí mismo y no conocía la palabra del Señor que dice: y tú cuando oras, éntrate a tu cámara y ora en secreto. En pocas palabras, le informó a Dios todo lo bueno que era él. Todo esto nos muestra el desprecio que este fariseo sentía hacia las demás personas. Te doy gracias que no soy como los otros hombres, decía. Podemos dar gracias a Dios por no ser, por su gracia, tan malos como algunos. Pero hablar como si fuésemos los mejores es tener un alto grado de orgullo, irreverencia a Dios e insulto hacia nuestro prójimo. Seguramente pensaba que no necesitaba nada más para ser aprobado por Dios, que con eso bastaba.
no se contentó por tenerse mejor que los demás, sino que para mayor complacencia en sí mismo se comparó con el cobrador de impuestos que estaba también allí orando. Repito lo anterior, le informó a Dios lo bueno que era él. Su clase de oración era fría, calculadora y no tenía ni un asomo de arrepentimiento. Por esto, esa oración fue rechazada. Jesús dijo en Mateo 15, versículos 7 y 8, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora veamos al publicano y su oración escuchada. Este hombre estaba en un rincón del templo, de rodillas, lleno de humildad, lejos de las miradas de las demás personas que acudían al lugar de oración. Este no quería siquiera alzar sus ojos al cielo. Miremos su forma de presentarse ante Dios. Este hombre mostraba que en su oración había humildad que contrastaba con el orgullo del fariseo, arrepentimiento en vez de ostentación, deseos de perdón y misericordia en vez de la confianza en sí mismo que mostraba el fariseo. El publicano estaba lejos de la gente, pero en su espíritu se sentía cerca de Dios. Se mantuvo a distancia de los demás, con un profundo sentimiento de indignidad propia. El publicano no se atrevía a acercarse a Dios, reconociendo que no merecía el favor de él y que era gran cosa que Dios le permitiera orar, aunque fuera a distancia. No se atrevía a alzar sus ojos al cielo, pero sí su corazón. Dice el Salmo 40:12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. La vista puesta en el suelo era indicación del pesar que había en su corazón ante su conciencia de pecado. Hería su pecho reconociendo su pecado, como exclamó David en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando pecamos, nuestro corazón se duele y el publicano hería su pecho y seguramente se preguntaba, ¿qué he hecho? Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en iguales circunstancias en Romanos 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su oración fue muy corta y definida. Dios, sé propicio a mi pecador. No tenía nada más que confesar delante de Dios, sino solo su pecado. Esta oración, corta y humilde, sin ostentación, fue escuchada por el Padre, porque salió de un corazón cargado de pecado y arrepentido, y no solo de la mente y de los labios. Así dice el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este hombre publicano, arrepentido de su mal, dio el único paso para ir en busca de Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Probablemente repitió varias veces esta humilde oración, esperando confiadamente ser escuchado por el Padre y recibir la paz que solo viene de Él. Dios, sé propicio a mi pecador. Su actitud
era contraria a la del fariseo, que se negaba a reconocerse como pecador y se declaraba como el mejor de los hombres. En cambio, el publicano se describe a sí mismo con una sola palabra: pecador, pecador. Finalmente, vemos la aceptación que el publicano halló ante Dios. Y dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Según los pensamientos de los hombres, muchos habrían ensalzado grandemente al fariseo y habrían menospreciado y hasta reprochado a este pobre publicano. Pero nuestro Señor Jesucristo no pensaba así. Dice la Escritura en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, sino que aseguró que el publicano, cobrador de impuestos, ladrón, despreciado por el fariseo y tenido por traidor por la gente del pueblo, pero arrepentido de todo el mal que había hecho, recibió el perdón antes que el orgulloso y engreído fariseo. De esta forma, el orgulloso fariseo fue rechazado por Dios, quien no aceptó sus justicias como motivos de perdón, pero el publicano obtuvo la remisión de sus pecados porque eso era lo que él había ido a buscar al templo. El publicano había sido un gran pecador, pero de la inmensidad de su pecado surgió la grandeza de su arrepentimiento y de aquella la grandeza del perdón de Dios. Seguramente usted no ha llegado al punto de degradación moral del publicano, pero también ha pecado ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Y en esta situación se extienden las manos de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndole el perdón por esos pecados por los cuales Él murió en la cruz. Si no lo ha hecho antes, yo le invito a doblegar su corazón ante el Señor y pedirle que Él perdone sus pecados, tal como lo hizo el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este ejemplo tan hermoso que nos da tu palabra, una parábola tan sencilla, tan simple al leerla, pero que tiene un profundo significado y una verdad enorme para aplicar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos ir a ti con un corazón arrepentido y seguros de que tú nos vas a perdonar por todos los pecados que nosotros cometemos, todas las faltas que hacemos, Señor. Límpianos y líbranos de todo mal. Y yo te pido en este momento, al terminar este mensaje, que tú obres en el corazón de alguna persona que haya estado escuchando y que se ha mantenido orgullosa, inalterable delante de ti y no ha tomado en cuenta que su pecado le condena. Señor, que haya un verdadero arrepentimiento en ellos y en nosotros para llegar a ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por todas nuestras faltas. Y te rogamos, Señor, que tú nos limpies cada día más y más de nuestro pecado. Así también con algunos, Señor, que todavía no ha confesado su pecado delante de ti, que en este momento Él doblegue sus rodillas, su corazón, su ser entero, y te pida perdón a ti para alcanzar la salvación que no merecemos, pero que tú gratuitamente nos has regalado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.